Perfecto, entonces vamos a dar inicio con la conferencia del día de hoy. Me confirman que se escucha bien el audio, que están observando la presentación. Bien, en esta oportunidad quiero darle las gracias al Colegio de Contadores Públicos por la invitación que me realizara para poder compartir con la membresía algunas recomendaciones o tips, como lo hemos nombrado, ¿verdad?, en el título de la conferencia virtual, algunos tips sobre la gestión de la salud financiera de las empresas ante la pandemia del COVID-19. Preliminarmente podría comentar yo que los signos vitales sobre los cuales se puede gestionar la salud financiera de la empresa son 4. 2 se gestionan en el corto plazo y los otros 2 se gestionan más a largo plazo. ¿Y cuáles son estos 4 signos vitales a los que quiero referirme el día de hoy? Entonces, los 2 que comento que se gestionan en el corto plazo están más relacionados o están referidos a la liquidez de la organización y la rentabilidad. Pero vamos a ver cómo en el primer tips o en la primera recomendación la rentabilidad pasa a un segundo plano. En tiempos de crisis, en tiempos de recesión económica, la rentabilidad pasa a un segundo plano, ¿verdad? Entonces, en este momento, las organizaciones, las compañías, las empresas deben de estar gerenciando o administrando sus organizaciones bajo un enfoque de flujo de caja o flujo de efectivo. Pero ya vamos a ir abordando detenidamente cada uno de los tips que queremos compartir el día de hoy. Entonces, las primeras 2 signos vitales que se gestionan en el corto plazo y que debemos de estar monitoreando y gestionando adecuadamente son la liquidez y la rentabilidad. Y los otros 2 signos vitales que hay que estar monitoreando, que se gestionan más a largo plazo, están relacionados a el endeudamiento o la solvencia, siendo estos indicadores financieros inversamente proporcionales, es decir, a mayor solvencia, menor endeudamiento y viceversa. A mayor endeudamiento, menor solvencia. Pero estos son indicadores que se gestionan más a largo plazo. Y un cuarto indicador de gestión de salud financiera en las organizaciones sería el crecimiento en el patrimonio. Eso como un preámbulo o para que lo tengamos en perspectiva, ¿verdad? Como los principales 4 signos vitales que debemos de estar monitoreando en las compañías o en la organización. Antes de dar inicio o entrar en lleno a abordar tips por tips, me gustaría compartir una frase que hoy en día se adapta mucho a la realidad que estamos viviendo en el mundo. Esta es una frase que la introdujo este señor Charles Darwin cuando introdujo la teoría de la evolución. Y entonces la frase dice que no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la más receptiva al cambio. Hoy está de moda el concepto de resiliencia, que no es más que la capacidad que tienen los seres humanos de adaptarse positivamente, ¿verdad?, a situaciones adversas, a situaciones negativas y de mucho estrés. Eso podríamos también nosotros, o podríamos adaptar este concepto de resiliencia y trasladarlo a las empresas, a las organizaciones. Generalmente cuando ocurren este tipo de eventos disruptivos, catalogados inclusive, ¿verdad?, como los cisnes negros o como cisnes negros, que prácticamente vienen a cambiar esos paradigmas sobre los cuales las empresas han venido operando en el tiempo. Entonces, se hace necesario que las empresas se detengan en este momento, ¿verdad?, a revisar sus planes estratégicos. Posiblemente muchas van a tener que replantear su estrategia, otras van a tener que redimensionar su inversión, inclusive muchas ya están reinventando sus modelos de negocio. Entonces es importante, esta frase se adecua
mucho a los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? En la actualidad. Aunque quizás voy a pasar a la siguiente presentación. Traigo a colación estos escenarios económicos que a finales del mes de abril, el Fondo Monetario Internacional, las agencias calificadoras de riesgo como Moody's, Fitch Rating, Standard & Poor's, como principales agencias, ¿verdad?, calificadoras de riesgo, se dieron a la tarea de establecer o de determinar cómo se espera que sea la recuperación económica, qué forma va a tener la recesión económica que se está gestando a través del COVID-19, ¿verdad? Quizás es muy prematuro o es muy pronto tratar de tener el panorama completo y dimensionar las repercusiones económicas una vez que concluya, ¿verdad?, la crisis del COVID. Sin embargo, es cierto que se anticipan difíciles momentos o tiempos difíciles producto de la contracción absoluta en casi todos los sectores económicos a nivel mundial. Entonces, no podemos nosotros venir y enterrar la cabeza como el avestruz, esperando que el problema de la crisis sanitaria generada por el COVID desaparezca por arte de magia, ¿verdad? Sino que cada empresario, partiendo de sus potencialidades, partiendo de un análisis y tomando como referencia también las variables tanto exógenas como endógenas, más adelante vamos a estar hablando un poco sobre esto. Entonces, tomando como referencia las variables exógenas y endógenas, cada empresario tendrá que actuar, ¿verdad? Tendrá que actuar y actuar con beligerancia si quiere preservar la continuidad del negocio o continuar como negocio en marcha. Entonces, acá traigo a colación estos distintos escenarios o básicamente el abecedario que se ponía sobre la mesa. A finales del mes de abril, muchos se inclinaban sobre un escenario en forma de U, de recesión económica, ¿verdad? Aquel escenario en forma de U es donde cae, la economía cae, ¿verdad? Te mantienes por un poco... por un periodo de tiempo un poco más largo abajo, pero al final subís y alcanzás, ¿verdad?, los niveles económicos que tenías anteriormente. Hoy en día se habla y muchos se inclinan por el escenario en forma de V o en forma de W, que es escenario donde se establece una doble recesión y lenta recuperación. ¿Por qué? Porque se ha visto de que, si bien es cierto, ha habido economías como China, España, etcétera, han iniciado la rehabilitación económica de forma paulatina. Esto ha traído consigo rebrotes de contagios, ¿verdad?, del COVID-19. Entonces, el escenario en forma de V es donde se cae en cierto optimismo irracional o inclusive puede haber una relajación sobre las medidas de distanciamiento social y entonces hay un rebrote o un repunte en los contagios del COVID. Entonces, el escenario en forma de V es aquel en donde caes, salís, volvés a caer por efecto de los nuevos contagios o de los rebrotes que se vienen presentando, volvés a caer y volvés a subir. Entonces, la recomposición económica a nivel mundial tardaría un poco más de tiempo. Otros se inclinaban por el escenario ideal, que era el escenario en forma de V, que es el escenario donde caes, pero así como caes rápidamente, te volvés a levantar, ¿verdad? Alcanzas un punto de inflexión levantándote o recuperándote a los niveles económicos que tenías anteriormente. Y algunos asignaban la letra L, que es aquel escenario en donde hay una caída drástica en la economía, ¿verdad? Y te mantenés
por un periodo de tiempo muy prolongado abajo sin recuperarte. Pero quizás en el fondo, más que una recesión, ¿verdad? Este escenario en forma de L, más que una recesión, es como un cambio permanente en el nivel de crecimiento, ¿sí? Porque la típica noción de una recesión es que vas a volver a los niveles económicos que tenías anteriormente. Entonces, traigo a colación estos escenarios económicos que se ponían sobre la mesa, ¿verdad? La verdad es que nadie tiene la verdad absoluta. Partamos del hecho de que no hay un tratamiento o una vacuna efectiva para paliar esta crisis sanitaria. Pero traigo a colación estos escenarios económicos porque en la medida que el tiempo va transcurriendo, entonces los escenarios pueden ir cambiando, pueden ir modificándose. Entonces, en una entrevista que me hicieron, a mí me preguntaban de que cómo se podía vislumbrar los escenarios de recomposición económica. Entonces, yo pienso de que la capacidad de responder a esta crisis, o lo voy a contextualizar, la capacidad de responder a la crisis de los estados latinoamericanos, podríamos contextualizarlo particularmente a Nicaragua, va a depender mucho o en gran medida de la velocidad con la que se recompongan las grandes potencias como Estados Unidos, China o los países que forman parte del G7. ¿Sí? ¿Por qué? Porque países con economías como las nuestras, ¿verdad? Economías en desarrollo, y altamente ligada a socios comerciales como Estados Unidos, Japón, Alemania, e inclusive la economía nuestra es una economía altamente dependiente de la cooperación internacional. Entonces, como primer vértice, va a depender la recomposición económica, ¿verdad?, de los países latinoamericanos, va a depender en cómo estas grandes potencias recomponen sus economías. Eso como primer vértice. Y como segundo vértice, podría enfocarlo en las respuestas que internamente brinden cada estado-nación, ¿sí? Con la implementación, por ejemplo, de políticas públicas, políticas monetarias, políticas fiscales, que permitan enrumbar la economía. Podría ser una alternativa, quizás estoy pensando en voz alta, la exoneración de los productos de la canasta básica, por citar un ejemplo, ¿verdad? Para tratar de... y menciono esto y voy a pasar a la siguiente filmina. Menciono esto porque es fácil conocer o saber que evidentemente va a haber una variación hacia la baja en el Producto Interno Bruto por la contracción económica en casi todos los sectores económicos a nivel mundial, si manejamos este famoso flujo circular de la economía. Entonces acá tenemos en el flujo circular de la economía, tenemos las empresas, tenemos los hogares que consumen bienes y servicios, tenemos el mercado de bienes y servicios que oferta, ¿verdad?, estos bienes y servicios. Los hogares son los que se encargan de consumir estos bienes y servicios, las empresas se encargan de consumir estos bienes y servicios. Tenemos el mercado de factores productivos, que también se le conoce como el mercado de trabajo. Entonces, es fácil de entender que va a haber una contracción en la economía a nivel mundial, porque si nosotros recordamos la fórmula básica del Producto Interno Bruto como indicador económico, ¿verdad?, por excelencia, para saber si la economía de un país está en crecimiento o en recesión, sabemos que el Producto Interno Bruto va a ser igual al consumo de los hogares o de las familias, más la inversión que está enfocada más a obtener lucro o un rendimiento, más el gasto público, ¿sí?, el gasto de la administración pública, más la diferencia neta entre las exportaciones y las importaciones. Entonces, al producirse
disminución o una caída en el Producto Interno. ¿Y por qué se produce la disminución o la caída en el Producto Interno Bruto? Es sencillo. La mayoría de las empresas están vendiendo menos, la mayoría de las empresas han tenido que rescindir los contratos laborales con algunos colaboradores. Entonces, ¿qué sería el mayor impacto del flujo circular de la economía y naturalmente en la variación del Producto Interno Bruto? ¿Cuál sería el mayor impacto? El mayor impacto sería entonces que la familia no consumen bienes y servicios porque el empresario los lanzó al desempleo o canceló de forma temporal su contrato de trabajo y entonces no obtienen un ingreso. Entonces, al no obtener un ingreso, no hay un incentivo para que las familias o los hogares consuman bienes y servicios, ¿verdad? Las empresas no están vendiendo y al no vender, entonces no pagan impuestos y al no pagar impuestos, entonces el Estado no recauda impuestos. Y entonces lo que se produce es una erosión. Se produce una erosión en la recaudación fiscal. Entonces, al producirse una erosión en la recaudación fiscal, ¿cómo entonces el Estado financia el gasto público? ¿Sí? Entonces, todo esto nos lleva a pensar que lo que se produce es una disrupción o una interrupción en la cadena de pago. ¿Sí? Entonces, hay una interrupción en la cadena de pagos porque hay menos familias consumiendo bienes y servicios. Los empresarios están redirigiendo su inversión, ¿verdad? O están tratando de redimensionar su inversión. Entonces, la inversión se ve hacia la baja, el gasto público, la administración del gasto público se va a tener que ajustar por la erosión en la recaudación fiscal y naturalmente por las medidas de restricción o de distanciamiento social como cuarentenas o cierre de fronteras. Entonces las exportaciones y las importaciones netas se van a ver hacia la baja, ¿verdad? Inclusive, ayer estuve leyendo el diario, el periódico del país, salió una noticia ahí muy impactante y muy relevante que deberíamos de manejar o de conocerla, que es que la Organización Internacional de Trabajo ha establecido que durante el segundo trimestre del año, producto de la pandemia del coronavirus, va a haber una disminución en los puestos de trabajo de aproximadamente, ellos estiman 400 millones de puestos de trabajo hacia la baja. En América Latina, ellos estiman o calculan 47 millones de puestos de trabajo que no van a volver a laborar o que van a ser cancelados. Entonces, ese es un dato alarmante que naturalmente va a impactar en la variación del PIB y en el flujo circular de la economía al producirse una disrupción o una interrupción en la cadena de pago. Ok, perfecto. Entonces vamos, una vez que hemos quizá contextualizado, hemos abordado aspectos macroeconómicos, vamos a tratar de ir abordando cada uno de los tips. Son 7 tips que yo quisiera compartir, ¿verdad? Como aporte a la profesión, con los miembros o la membresía del Colegio de Contadores Públicos, pero también como un aporte a la sociedad. Acá debo hacer mucho énfasis que no hay recetas de cocina. Cada empresa internamente gestiona sus propios riesgos. Estos tips van a estar o son tips que cada empresa va a tener que revisar, como les dije, sus planes de negocio, sus planes estratégicos, porque naturalmente que la misión y la visión de las empresas en el tiempo no cambia de un año a otro, pero sí cambian sus objetivos, cambian sus estrategias. Entonces, en ese sentido, las empresas van a tener que sentarse a revisar, ¿verdad? Inclusive van a tener que reinventar sus modelos de negocio. Entonces, acá no hay recetas de cocina. Todo va a depender del sector económico en el que se desarrolle o en el que se desenvuelva
la organización o la compañía, porque los efectos económicos no son iguales, no son iguales para los distintos sectores económicos. Hay algunos en los que las repercusiones económicas son inmediatas. Por ejemplo, hablamos del sector turismo, el sector hotelero, el sector de la industria hotelera. Obviamente las repercusiones económicas son prácticamente inmediatas. No así para empresas de la industria tecnológica. Es casi difícil y yo me di a la tarea de revisar ahí en Yahoo Finanzas. Uno puede ver las cotizaciones de los precios, ¿verdad? Del valor de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa. Y si nos vamos a revisar las empresas de la industria tecnológica, como Facebook, Amazon, Netflix, etcétera, ¿verdad? Google, inclusive, ¿verdad? Gigantes tecnológicos, más bien ellos se han beneficiado de esta crisis gestada por el COVID-19. Inclusive, las aerolíneas, hay empresas aerolíneas como Avianca, Aeroméxico. Ayer estuve leyendo ahí que Aeroméxico también solicitó, Avianca ya a mediados del mes de mayo había solicitado que se acogiera al capítulo 11 de la ley de bancarrota de Estados Unidos para iniciar un proceso, de reestructuración interna. Ayer Aeroméxico también pues solicitó acogerse por esta ley de bancarrota, específicamente el capítulo 11, ¿verdad?, de la ley de bancarrota de Estados Unidos. Entonces, naturalmente que las crisis económicas no afectan de igual manera a las compañías o a las empresas. Entonces, el tips número uno que queremos compartir el día de hoy establece que se debe de gerenciar en tiempos de crisis, ¿verdad? Se debe de gerenciar bajo el enfoque de flujo de caja y dejar en un segundo plano el enfoque en base a los resultados. ¿Sí? Como ya lo dije anteriormente, en tiempos de crisis y recesión económica, no se debe gerenciar tomando como enfoque el estado de resultados, ya que este se vuelve un estado secundario. Entonces, acá, bajo el enfoque de flujo de caja, quizás muchas empresas van a tener que sacrificar algún tipo de rentabilidad para incrementar o para oxigenar el efectivo en el corto plazo, ¿verdad? Por ejemplo, algunas empresas van a tener que establecer políticas de disminución de precios o políticas de rebajas o descuentos por pronto pago para tratar de incrementar el efectivo en el corto plazo y gestionar adecuadamente el riesgo de liquidez y el riesgo de crédito, ¿verdad?, en la organización. Entonces, en tiempos de crisis, los líderes que tomen acciones decisivas y actúen con valentía son los que van a poder gestionar adecuadamente las presiones del flujo de caja e impulsar, obviamente, la continuidad, ¿verdad?, de sus negocios. Entonces, acá la recomendación es administrar de forma eficiente el capital de trabajo neto. Y entonces acá caeríamos en el segundo tips o en la segunda recomendación, que establece que se deben de reducir los ciclos de conversión del efectivo. ¿Sí? Reducir los ciclos de conversión del efectivo, reduciendo al máximo los niveles de inventario. Estamos hablando de inventarios de materia prima, producción en proceso y productos terminados. Analizando los procesos de producción, porque posiblemente puede dentro del proceso productivo, puede ser que hayan mermas importantes y entonces eso puede ser que esté mermando la utilidad también de la organización. Procurando, dice, convertir más rápidamente en efectivo esos inventarios, ¿sí? Lo que se conoce como la rotación del inventario, reduciendo el periodo promedio de cobro de las cuentas por cobrar y alargando lo más que se pueda el periodo promedio de las cuentas por pagar, ¿sí? Tratando de negociar más días de crédito con los proveedores. Entonces, el objetivo de esta recomendación o de este tips es tratar de acelerar
lo que son los procesos de recuperación, ¿verdad?, de efectivo, o lo que se conoce como el ciclo de negocio o ciclo operativo. Recordemos que el ciclo operativo está dado por la edad promedio de inventario más el periodo promedio de cobro, ¿sí? Es decir, el ciclo operativo de una empresa está dado, corresponde al tiempo que transcurre desde el momento en que la empresa introduce o compra materia prima y mano de obra para iniciar el proceso de transformación de un producto hasta el momento en que cobra el efectivo por la venta de ese producto terminado. Entonces, el ciclo operativo está dado por la suma del periodo promedio de inventario desde que inicia el proceso de transformación, ¿verdad? O desde que adquiero la materia prima hasta la obtención del producto terminado disponible para la venta, más el periodo promedio de cobro con los clientes, ¿sí? Si a esa ecuación matemática le adicionamos o le restamos el periodo promedio de pago, entonces se obtiene lo que se conoce como el ciclo de conversión del efectivo. Por acá yo les agregué un pequeño ejemplo, pero antes de que veamos el ejemplo, considero de suma importancia mencionar como una regla de oro, por eso mencionaba yo anteriormente tratar de administrar de forma eficiente el capital de trabajo. Sabemos que el capital de trabajo está dado por los activos corrientes, una vez restados o deducidos sus pasivos corrientes, es decir, sus obligaciones en el corto plazo. Entonces, una regla de oro en la finanza es que yo debo de prolongar o tratar de negociar plazos un poco mayores con mis proveedores para el pago de las cuentas por pagar y tratar de recuperar lo más pronto posible las cuentas por cobrar. Esa es una regla de oro en la finanza y eso me permite agregar valor en la organización. Lo contrario, destruiría valor en la organización y posiblemente tendríamos un capital de trabajo neto negativo. Porque si, por ejemplo, voy a tratar de contextualizar esto. Si, por ejemplo, en la organización en la que yo trabajo, estoy pagando a mis proveedores y a mis acreedores financieros en promedio en 35 días, ¿sí? Y estoy recuperando en promedio mis cuentas por cobrar en 20 días, entonces eso es óptimo, eso agrega valor a la organización, ¿sí? Porque yo obtener tempranamente la recuperación de mis cuentas por cobrar, eso me va a permitir disponer del efectivo o del recurso líquido para poder cumplir u honrar mis obligaciones para con mis proveedores y demás acreedores financieros. Lo contrario, destruye valor en la organización y compromete el capital de trabajo en la misma organización. Si yo, en cambio, estoy, por ejemplo, pagando a mis proveedores y acreedores financieros en 20 días y en promedio estoy recuperando mis cuentas por cobrar en 40 días, entonces ahí se produce una destrucción de valor en la organización y naturalmente que compromete el capital de trabajo de la misma. ¿De acuerdo? Entonces, por acá, bueno, por acá veo que han estado escribiendo en el chat. Quizás se me pasó por alto mencionar que la ronda de preguntas y respuestas la vamos a dejar para el final, para que llevemos a cabo la presentación o la conferencia, ¿verdad? Sin ningún tipo de interrupción y posteriormente ustedes, para los que estimen conveniente, ¿verdad? Pueden plantear sus preguntas a través del chat y yo con gusto, ¿verdad? Puedo, en la medida de lo posible, pues brindarles alguna recomendación o alguna sugerencia para que tengamos eso en perspectiva. Entonces, el tip número 2 está enfocado a reducir lo más que se pueda los ciclos de conversión del efectivo. Y entonces yo les mencionaba por acá un ejemplo, o les traigo un ejemplo, para que se pueda ver el impacto que produce en la organización el reducir los ciclos de conversión del efectivo. Por ejemplo, dice la empresa Plastic, productor de plásticos desechables,
vende toda su mercadería a crédito. Las condiciones de crédito exigen que los clientes paguen dentro de los 60 días siguientes a la venta. En promedio, la empresa requiere 85 días para manufacturar, almacenar y finalmente vender un producto terminado. Si en otras palabras, dice, la edad promedio del inventario es de 85 días. Y paralelo a ello, la empresa necesita 70 días en promedio para cobrar sus cuentas. Por tanto, ¿verdad? Al sumar en la edad promedio del inventario y el periodo promedio de cobro de las cuentas por cobrar, obtenemos lo que se conoce como el ciclo de negocio o el ciclo operativo, que sería de 155 días. Se conoce además, dice, que las condiciones de crédito para las compras de materia prima de la empresa requieren actualmente un pago de 40 días y los empleados reciben su salario cada 15 días. El periodo promedio de pago de las materias primas y la mano de obra calculado por la empresa es de 35 días. Si sustituimos ese valor en la fórmula, ¿verdad?, anterior, que sería que el ciclo de conversión del efectivo va a ser igual al ciclo operativo menos el periodo promedio de pago, entonces obtenemos que el ciclo de conversión del efectivo para este ejemplo en particular es de 120 días. Y eso lo podemos observar en el siguiente flujograma. Ahí tenemos, ¿verdad?, ejemplificado los plazos o periodos en que se produce el ciclo operativo de la organización y finalmente la entrada del efectivo, ¿verdad? Ahí podemos observar o visualizar el ciclo completo de conversión del efectivo en la organización. ¿Cómo podemos tratar de ejemplificar el impacto que tiene el reducir lo más que se pueda los ciclos de conversión del efectivo? Supongamos que la empresa Plastex aumenta su rotación del inventario mediante la reducción. Posiblemente hizo una revisión en el proceso productivo y entonces encontraron de que se podía reducir la edad promedio, ¿verdad?, del inventario al nivel actual que establece acá el flujo de 85 días a 70 días. Entonces, lo que hizo la empresa fue acortar o disminuir su ciclo de conversión del efectivo en 15 días. Es decir, pasó de 120 días, que es su ciclo de conversión del efectivo, 120 días a 105 días. Entonces, ¿cómo podemos visualizar el efecto de ese cambio? Supongamos que la empresa utiliza $1.200.000 en el año para financiar su ciclo operativo. Entonces, si agarramos ese $1.200.000 y lo dividimos sobre la base comercial del año, o sea, lo dividimos entre 360 días, 1.200.000 entre 360 días, vamos a obtener un gasto diario de $3.333. ¿Sí? Entonces, como el ciclo de conversión del efectivo se redujo o se acortó en 15 días, entonces si nosotros multiplicamos esos 3.333 de gasto diario por los 15 días que se redujo el ciclo de conversión del efectivo, entonces es posible reembolsar $50.000 de ese 1.200.000 que la empresa utiliza para financiar su ciclo operativo. Y si suponemos que la empresa paga un 10% como costo financiero por el financiamiento, ¿verdad?, obtenido, entonces si multiplicamos esos 50.000 que podríamos reembolsar al financiamiento, el 10% de tasa de interés anual, entonces lo que se obtiene es un ahorro de $5.000 como gasto financiero. Entonces, por ahí podemos determinar la importancia de reducir lo más que se pueda los ciclos de conversión del efectivo. Ese es el tips número 2 que queríamos compartir, ¿verdad? El tips número 3 está más enfocado en el inventario. Entonces dice acá que comprar grandes volúmenes de inventario, aprovechando promociones y descuentos, no es necesariamente una buena idea. Por definición, el menor costo de inventario se obtiene con el mínimo inventario posible. Nuevamente, ¿verdad? Esto va a depender del sector económico o del giro económico en el que se desarrolle o se desenvuelva la organización, ¿verdad? Porque
las crisis o las recesiones económicas no afectan de igual manera a las organizaciones, ¿verdad? O a las empresas. Todo va a depender del sector o la industria en la que opere la misma, ¿sí? Entonces, acá la optimización del inventario posiblemente conduzca, ¿verdad? A tener que optimizar el capital de trabajo invertido, ¿verdad? En este rubro, en el rubro de inventario, al tratar de minimizar ciertos costos de seguro. ¿Y por qué comprar grandes volúmenes de inventario a veces o usualmente no es buena idea? Porque no se tiene en cuenta los altos costos en pago de seguro, riesgos por obsolescencia de inventario, ¿verdad? O del producto, el espacio que requiere tener disponible ahí el stock o el producto, ¿verdad? Disponible para la venta, los robos o sustracciones de producto. Entonces, acá la recomendación sería, en la medida de lo posible, ¿verdad? Tratar de negociar, si se puede, con los proveedores el manejo de los inventarios. ¿Por qué? Porque quizás ellos tengan la capacidad o tengan la capacidad instalada para tratar de manejar o mantener ahí el inventario. Entonces, se podría establecer una maniobra, o la maniobra siguiente se podría establecer que sería el, el, el reconocimiento de anticipo, ¿sí? El reconocimiento de anticipo, entonces, para la contabilidad de mi proveedor, él estaría reconociendo un anticipo de cliente y en mi contabilidad yo establecería un anticipo de proveedores. Y en la medida que yo vaya requiriendo el producto para la comercialización, entonces voy solicitándole a mi proveedor la entrega parcial de esa mercadería o de esos productos. Entonces, acá para optimizar el inventario y tratar de reducir lo más que se pueda, u optimizar más bien, ¿verdad? Los costos y gastos inherentes al manejo del inventario. Entonces, acá las preguntas claves que deberíamos de formularnos es el nivel de inventario que actualmente tiene la organización, ¿es el óptimo? ¿Se podría trabajar con un nivel de inventario menor? ¿Cuál es mi inventario de seguridad que me permite evitar un desabastecimiento, por ejemplo, y así dar respuesta oportuna a mis clientes? Podríamos acordar con mi proveedor que el manejo, ¿verdad?, de este inventario en sus instalaciones. Entonces, las respuestas a estas preguntas podrían producir, ¿verdad?, un cambio en algunos procesos, pero también ahorros importantes, ¿verdad?, si se hace un adecuado manejo del inventario. Ok, avancemos. Ok, este tips número 4 es muy importante. Es muy importante y dice que por ninguna razón se debe de dejar, ¿verdad?, de cumplir con las obligaciones fiscales. Mientras no se anuncien programas específicos como prórroga en el pago de impuestos, dispensas generalizadas a cualquier medida similar, dejar de cumplir las obligaciones fiscales antes de tiempo puede generar problemas para ingresar a estos programas. Y por analogía, puedo mencionar, tiene que ver mucho, ¿verdad? Esto que voy a mencionar con este tips número 4, los programas de reestructuración de deuda que, si no mal recuerdo, el 19 de junio salió por ahí una resolución de la Superintendencia de Bancos para tratar de ayudar, ¿verdad?, a la actividad económica, a las personas, dependiendo de los productos financieros, porque por ahí ya la resolución define cuáles son los productos financieros. Creo que están las tarjetas de crédito, préstamos de vehículos, préstamos de consumo personales, préstamos hipotecarios. Entonces, ya están delimitados y entonces estas políticas de salvataje o de reestructuración de deuda están más enfocadas hacia a satisfacer, ¿verdad?, a aquellos que han tenido o han cumplido con sus obligaciones con oportunidad. Sí, la clasificación para
poder optar a esta normativa que emitió la superintendencia son aquellos que están en categoría A y categoría B hasta el 31 de marzo del 2020. Esas son una de las definiciones que ha establecido, ¿verdad?, esa normativa. Pero entonces, volviendo acá al tips número 4, por ninguna razón hay que dejar de cumplir con sus obligaciones fiscales. Además que recordemos que el incumplimiento de los deberes y obligaciones genera no solo un riesgo de carácter fiscal, sino que este incumplimiento también puede generar infracciones administrativas tributarias para la organización, de conformidad a lo que establecen pues el artículo 126 del Código Tributario, que establece, ¿verdad?, los tipos de infracción administrativa en las que se podría ver envuelta la organización o involucrada, ¿verdad?, la organización, y el artículo 127 del Código Tributario es la que establece las sanciones a las que podría verse involucrada, ¿verdad?, la organización. Además que recordemos que las multas y los recargos, de conformidad a lo que establece el artículo 43, numeral 11 de la Ley de Concertación Tributaria, se consideran gastos no deducibles para fines del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Entonces, acá yo también recomiendo leer, porque no solo se puede producir, ¿verdad?, el que la empresa no aproveche estos beneficios de moratoria en el pago de impuestos o de prórroga o inclusive dispensas, ¿verdad?, en el pago de impuestos, como se ha visto en otra economía a nivel de Centroamérica o a nivel mundial. No solamente se podrían ver comprometidas a no acceder a estos programas, sino que también podrían caer en la comisión del delito de contravención tributaria, que norman los artículos 136 y 137, y creo que el 138 también del Código Tributario, además de poder caer en la figura de defraudación tributaria que tipifica el artículo 303 del Código Penal, ¿verdad?, de Nicaragua, de la ley 641. Entonces, ojo, ¿verdad?, importante cumplir con las obligaciones fiscales. Ese es el tips número 3. Perdón, el tip número 4. El tip número 5 está enfocado al control y monitoreo del presupuesto operativo, ¿verdad? A fin de cada mes, y acá yo podría hacer una variante, no esperemos a que finalice el mes, semanalmente, y de ser posible, dependiendo de la información que se puede obtener, ¿verdad?, a través de los distintos sistemas de información, podríamos no necesariamente esperar hasta que finalice el mes, a que cerremos la contabilidad. Hay que dar una respuesta con oportunidad, y entonces acá diariamente, o si no es posible diariamente, semanalmente, tendríamos que revisar, comparar los gastos que nos proyectamos versus los gastos reales y explicar, ¿verdad?, esas diferencias que pueden ser positivas o negativas, pueden ser productos de una sobreejecución o una subejecución, ¿verdad?, del gasto. Recordemos la definición de lo que es un presupuesto operativo. El presupuesto operativo no es más que una expresión cuantitativa y formal, ¿verdad?, de los objetivos que se ha planteado o se ha propuesto alcanzar la organización durante un periodo de tiempo, adoptando ciertas estrategias y políticas para alcanzar, ¿verdad?, esos objetivos que se han planteado. Por ejemplo, yo me he planteado como organización vender 45,000 millones de productos, pero ¿cómo voy a alcanzar ese volumen de venta? Me he propuesto quizás alcanzar una participación del 35%. Entonces, yo tengo que empezar a trazar los planes operacionales. Entonces, para yo alcanzar ese volumen de 45,000 millones de córdobas durante un periodo X, voy a introducir un nuevo empaque, podría ser una estrategia, voy a aperturar 2 nuevas sucursales. Estoy pensando en voz alta, ¿verdad? Estoy tratando de aterrizar un poco esto del objetivo, de la estrategia, que son esas que se plasman de forma cuantitativa, ¿verdad?, en el presupuesto operativo. Además que recordemos que la organización
forma parte de un medio económico en el que prácticamente predomina la incertidumbre. Ahorita hay mucha incertidumbre, sobre todo desde el punto de vista económico, ¿verdad? Entonces, todas aquellas empresas que se dan a la tarea de elaborar un presupuesto operativo y planean sus actividades, pueden tratar de mitigar un poco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es lo mismo aquella empresa que se enrumba o trabaja ahí a la buena de Dios sin contar con una herramienta que le permita controlar o medir las desviaciones de esos planes operativos que se trazó en su plan estratégico o en su plan, lo que se conoce como el POA, ¿verdad? Su plan anual operativo. No cuenta con una herramienta que le permita conocer esas desviaciones o que le permita tener esas banderas rojas, ¿sí? Para tratar de evaluar esas desviaciones de esos planes operativos y tomar acciones correctivas con oportunidad que le permita continuar, ¿verdad? Como negocio en marcha. Entonces, importante el control adecuado y el monitoreo, ¿verdad? Adecuado del presupuesto operativo en la organización. Ok, para el tip 5 y para el tip número 6 y el tip número 7, acá la recomendación también sería, en la medida de lo posible, crear un comité. No sé, se me ocurre, el nombre del comité puede ser Comité de Gestión de Crisis o Comité de Gestión de Riesgo, ¿verdad? Que no necesariamente tiene que ser personal que se contrate externamente, puede ser personal interno de la organización que puede estar. ¿Cómo puede estar integrado este comité? Podría estar integrado por el financiero, por el presidente de la junta directiva, por la gerencia general, se me ocurre, ¿verdad? Cada empresa internamente va a establecer quiénes son las personas o funcionarios que formarán parte de este comité. Y entonces este comité tiene que sesionar periódicamente y con beligerancia para tratar de tomar decisiones que le permitan continuar como negocio en marcha a la organización. Entonces, el tips número 6 está más enfocado o relacionado a la elaboración de ciertas proyecciones financieras. Yo lo he delimitado de los próximos 3 años. Naturalmente que esto va a depender del alcance que se pretenda al momento de realizar el análisis e inclusive al momento de sensibilizar las cifras, ¿verdad? Pero acá se deben de preparar o elaborar proyecciones financieras de los próximos 3 años sobre la base de 3 posibles escenarios económicos. Un escenario óptimo, un escenario más probable y un escenario crítico o un escenario adverso, ¿verdad? Yo lo he delimitado por los próximos 3 años, pero eso, vuelvo e insisto, ¿verdad? Va a depender del alcance que se pretenda en el análisis y eso internamente cada empresa lo va a determinar. Porque si algunos me podrían decir, y está bien, ¿verdad? Algunos me podrían decir que partiendo de lo que establecen las normas internacionales de información financiera para las pequeñas y medianas entidades, en la sección 3, se establece que al momento de que la empresa prepare su estado financiero, la gerencia está obligada, ¿verdad?, a evaluar la capacidad que tiene la misma para continuar en funcionamiento, para continuar como negocio en marcha. Y entonces la definición que establece la norma es que una empresa está en negocio en marcha o se considera que una entidad es un negocio en marcha cuando, excepto, ¿verdad?, que la entidad o la gerencia tenga la intención de liquidarla o de cesar sus operaciones. Entonces, al evaluar la hipótesis de negocio en marcha, es apropiado que la gerencia cuente con toda la información disponible, por ejemplo, las variables macroeconómicas. Por eso mencionaba al inicio que es importante tener en perspectiva todas esas variables exógenas, como las variables macroeconómicas, como las variables endógenas. Esas variables exógenas tienen que ver con la inflación, cómo será que se ha disparado la inflación, será que hay un incremento generalizado en los productos. Entonces,
El incremento generalizado en los productos te produce una inflación. Hay que estar en constante monitoreo de cómo está o cómo se va a venir comportando la variación en el PIB. Naturalmente que todo indica que va a haber una variación hacia la baja, ¿verdad? ¿Cómo está el porcentaje de desempleo? Por eso introduje o les agregué o les compartí esta información que compartió la OIT sobre los 400 millones de empleos, ¿verdad? Que a nivel mundial se van a ver afectados. Las tasas de interés, los tipos de cambio, el riesgo país inclusive, cómo va a afectar eso, estos factores exógenos, cómo va a afectar los distintos escenarios que vamos a elaborar en la organización. Pero también estos escenarios o estas variables exógenas hay que contrastarlas con las variables endógenas, porque las empresas, hay distintos riesgos que las empresas gestionan internamente. Hay riesgos operativos, hay riesgos de liquidez, riesgos de crédito, riesgos de tipo de cambio, riesgos de tasas de interés, que en estos dos riesgos de tipo de cambio, riesgos de tasa de interés, están más relacionados o enfocados a empresas transnacionales, ¿verdad? Que muchas utilizan instrumentos financieros o mecanismos de cobertura para tratar de mitigar o reducir un poco estos riesgos de tipo de cambio o riesgos de tasas de interés. Inclusive ahí en las empresas se están actualmente encontrando con riesgos de precio. Entonces, ¿cómo estas variables exógenas y endógenas van también a chocar o a contrastarse con los distintos proyecciones o escenarios financieros que deberíamos de estar elaborando? El escenario óptimo, el escenario más probable y el escenario crítico, ¿sí? Y esto que menciono de las variables exógenas y endógenas es importante, como mencioné, ¿verdad? Anteriormente o al inicio de la conferencia, les puse como ejemplo a Bianca, ¿sí? Y particularmente ayer, ¿verdad? Que leía la noticia a través del diario El País, Aeroméxico, quizás sus directivos se anticiparon a la crisis porque es evidente que las repercusiones económicas para la industria aérea o para la aerolínea es inmediato. Entonces, posiblemente sus directivos se han anticipado a la crisis y ellos han solicitado que sus empresas sean acogidas por el capítulo 11 de la ley de bancarrotas de Estados Unidos, quizás como una estrategia de salvataje y alivio financiero, que lo que les va a permitir es reestructurar sus obligaciones sin tener que cesar, ¿verdad?, operaciones. O, en el peor de los casos, tener que liquidar sus bienes. Entonces, durante este proceso de la elaboración de estas proyecciones financieras, posiblemente muchas empresas tengan que darse a la tarea de elaborar un FODA, o algunos, inclusive, si quieren hacer un análisis de competitividad un poco más riguroso, podrían hacer uso de las 5 fuerzas de Michael Porter, que lo que permiten pues es desarrollar nuevas estrategias de negocio, ¿sí? Eso como una sugerencia. Entonces, importante, ¿verdad?, tener en perspectiva las variables endógenas y las variables exógenas, que afectan a cada compañía dependiendo de la industria o del sector económico en la que se desarrolla o se desenvuelve cada organización o cada compañía. Ok, pasamos al tips número 7, ya para ir finalizando, ¿verdad? Y tratar de abordar algunas preguntas en caso de que las hayan. El tip número 7 establece, la recomendación número 7 es que las empresas deben de elaborar un programa de reducción de gastos en el que se involucre, ¿verdad?, a todos los trabajadores de la empresa. Entonces, acá es importante mencionar que se debe de elaborar un plan de trabajo en el que se asignen personas responsables, el mismo comité que mencioné anteriormente, el comité de gestión de riesgo, el comité de gestión de crisis, tendrá que actuar con beligerancia, ¿verdad? Y tendrá que monitorear cómo va el proceso o la marcha del programa de reducción de gastos, ¿verdad?
establecer tiempos para alcanzar algunas metas que se planteen, ver cuáles son las áreas en donde se van a trabajar las reducciones de gastos. Entonces, acá en este tips número 7 hay un método que usualmente se puede implementar, ¿verdad? Para la reducción u optimización de gastos, que puede producir para la organización resultados palpables o tangibles en el corto plazo. Y acá estoy hablando del método, el método estadístico. Este método estadístico, hay otros métodos, ¿verdad? Pero a diferencia de este método, o este método, a diferencia de los otros, es que no demanda muchos recursos. Además, partamos de que como uno de los principios fundamentales de finanzas, los recursos económicos son limitados. Entonces, este método no demanda muchos recursos y también no demanda de mucho tiempo, ¿sí? Porque básicamente este método parte de una recolección de información o una captura de datos que internamente se obtiene de la organización para tratar de evaluar ciertas tendencias. Entonces, en este método estadístico usualmente se utiliza la famosa regla 80-20 o lo que se conoce como la ley de Pareto, ¿sí? Sabemos que hace un poco más de 100 años, ¿verdad? El economista italiano Wilfredo Pareto se dio a la tarea de hacer un estudio. Él quería conocer cómo estaba distribuida la riqueza en Italia y entonces él concluyó que el 20% de la población de Italia era dueña del 80% de la riqueza. Posteriormente, ¿verdad? Hubieron otros estudios que dieron una gran aceptación a esta famosa regla, ¿verdad? 80-20, que básicamente pues lo que te indica es que el 20% del esfuerzo de un trabajo te produce el 80% de los resultados. Dicho de otro modo, el 20% de mis clientes generan para la organización el 80% de las utilidades o de las ganancias. El 20% de los trabajadores producen o causan el 80% de los problemas en la organización. ¿Sí? Entonces, partiendo de que este método tomando como referencia de que este método parte de la captura de datos o de información, quiero explicar brevemente cómo podrían las empresas hacer uso de este método estadístico. Y entonces, acá tenemos los principales rubros o las categorías por partida presupuestaria de costos y gastos de una empresa durante un periodo X. Ahí tenemos, ¿verdad? Por cada cuenta contable los principales rubros y el total de lo que son esos costos y gastos. Voy a dejar de compartir esta pantalla y me voy a ir acá a un archivo de Excel para ejemplificar el uso, ¿verdad?, de este método estadístico para optimizar o reducir los gastos en la empresa, en la organización. Ok, confírmenme que están viendo en este momento el archivo en Excel que estoy presentando. Pueden escribir ahí al chat, por favor. Ok, perfecto. Me confirman que sí se ve. Entonces, acá tenemos los datos, ¿verdad?, de una empresa X, de los principales rubros de costos y gastos que parten de la base del catálogo de cuentas, en la que podemos ver acá hay un total de 25 cuentas, 25 cuentas de costos y gastos. Observe sombreado acá en rojo la categoría de gastos que tiene que ver con salarios y demás prestaciones sociales o gastos que tienen que ver con el personal. Por ejemplo, acá gastos de personal administrativo y gastos de personal de producción. ¿Por qué? Porque en el análisis yo lo voy a excluir.
Si la empresa estima que en su análisis como propuesta de reducción de gastos, debería de incorporar los gastos relacionados al personal, entonces, bajo ese supuesto, deberían de incorporarlo. Yo estoy introduciendo como supuesto de que no voy a hacer un recorte de personal, que voy a preservar o voy a mantener, ¿verdad?, los mismos puestos de trabajo, y entonces, para mi análisis, yo excluyo esos rubros o esas categorías de gasto. Entonces, el siguiente paso sería ordenar de mayor a menor las distintas categorías de costos y gastos para posteriormente hacer un análisis estático, un análisis vertical para identificar el peso específico de cada rubro o cada categoría de gasto en relación o en función al total de esos costos y gastos. Y entonces obtenemos, ¿verdad?, el peso específico de los gastos en hoteles y restaurantes. Dice que representa el 29% del total de costos y gastos. Entonces podemos arrastrar, podemos dar doble clic acá o arrastramos la fórmula hacia abajo y obtenemos, sumando, ¿verdad?, el 100% de la categoría de costos y gastos. Entonces acá el uso de la famosa regla 80-20 o ley de Pareto radica en tratar de identificar esa categoría o esos rubros de gastos donde se concentra el 80%, donde está concentrado el 80% de los gastos. Entonces, si decimos de que acá teníamos un total de 25 cuentas y excluimos 2, acá vamos a tener 23 cuentas. Acá abajo yo les agregué unos comentarios para que puedan guiarse, ¿verdad?, en la presentación. Entonces, acá tenemos 23 cuentas de costos y gastos. Si a ese número 23 le aplicamos el 20% o lo multiplicamos por el 20%, entonces nos va a dar como resultado 4.6, es decir, 5. Entonces, ese resultado indica que deberíamos de tomar las primeras 5 cuentas de categoría de costos y gastos, que es donde se concentra el 80%. Entonces, vamos a ir sumando o acumulando los pesos específicos de cada categoría o cada rubro de gasto. Tenemos ahí el 29% más el 21% y esta fórmula la arrastramos hacia abajo. Entonces, acá obtenemos, ¿verdad?, el 100%. Aquí podríamos decir que prácticamente como el resultado de multiplicar el 20% a las 23 rubros o categorías de gasto es 4.6, lo redondeamos a 5 y entonces obtenemos que acá es donde se concentra prácticamente el 80% de los rubros o de la categoría de lo que serían los costos y gastos para la organización. Entonces, acá puede ser de mucha utilidad al momento de clasificar o al momento de detallar o segregar cada una de esas categorías de gastos para tratar de revisar en dónde se puede reducir u optimizar gastos. Acá yo recomiendo, y puede ser de mucha utilidad, el tratar de clasificar los gastos en gastos eliminables o aplazables, o sea, son aquellos gastos que podríamos eliminar y aplazar y que el impacto de esta acción no pone en riesgo, ¿verdad?, la consecución o el logro de los objetivos que se ha planteado la administración de la organización. Puede ser, por ejemplo, la eliminación de asesoría. Hay empresas que contratan asesores externos, asesores legales, asesores fiscales. Entonces podrían optar por la modalidad de asesorías por demanda, ¿sí? En lugar de estar produciendo una erogación o un egreso mensual por conceptos de asesoría, ¿verdad? Eso como un ejemplo. Entonces, podríamos clasificar los gastos en gastos eliminables o aplazables, gastos disminuibles y gastos estratégicos, siendo los gastos estratégicos aquellos que prácticamente podríamos decir son el corazón de la empresa o son clave para la consecución de los objetivos, ¿verdad? Son gastos que no los podemos eliminar, pero sí podríamos optimizarlos. Son gastos que son indispensables
para el desarrollo mismo de la organización. Y entonces, una vez de que encontramos esa categoría de dónde se concentra, ¿verdad? El 80% de los gastos en los costos y gastos de la organización, eso nos va a permitir establecer o diseñar este programa de reducción de gastos que partiendo del principio de participación, eso crea empoderamiento en la organización. ¿Por qué? Porque al yo hacer partícipe a toda la organización, se crea también un compromiso para con el trabajador. El trabajador se va a ver comprometido de alcanzar las metas establecidas en el programa de reducción de gastos, porque él participó, él fue parte de la elaboración del mismo programa, ¿verdad? Además, hay que tener presente, ¿verdad? Y comunicar o informar a los trabajadores que al mejorar la utilidad de la organización, lo que se logra es una mayor estabilidad y bienestar para, para los trabajadores. Sí. Ok, entonces esos eran las recomendaciones o los tips que queríamos compartir el día de hoy, ¿verdad? Con la membresía del Colegio de Contadores Públicos. Vuelvo, insisto, acá no hay recetas de cocina, cada empresa va a tener que evaluar y analizar sus modelos de negocio, muchas van a tener que replantear su estrategia, otras van a tener que reinventar esos modelos de negocio. Partiendo de la industria o del sector económico en el que cada una de ellas se desenvuelve. Entonces pasaríamos, si nos permiten, ¿verdad? El tiempo, son las 11 y 15 minutos prácticamente. Si nos permiten el tiempo, podríamos, no sé, ahí tendríamos que ver con el ingeniero Claudio si estamos en tiempo para abordar algunas preguntas o comentarios. Creo que es válido también la experiencia de algunos colegas que puedan quizás aportar, ¿verdad? O brindar algún aporte sobre estos tips o estas recomendaciones que permitan gestionar adecuadamente la salud financiera en las distintas empresas, ¿verdad? De los distintos sectores económicos. Entonces vamos a ver, voy a darme a la tarea de revisar el chat. Es el momento, ¿verdad?, de hacer algunos comentarios, si lo estiman a bien, o preguntas y respuestas. Vamos a ver acá si tenemos alguna. Ok, vamos a ver. Ok, no veo acá, ¿verdad?, que hayan comentarios o preguntas en relación
al tema que estamos compartiendo el día de hoy. Saludos a Leida. Es un gusto poder intercambiar experiencias nuevamente con usted. Saludos, maestro Gustavo Jarquín. Sí, la presentación y el archivo en Excel se los puede compartir el, el- el Colegio de Contadores Públicos. Si no, pues con mucho gusto. Ahí tienen al finalizar la presentación mi correo electrónico. Ustedes me escriben y yo con gusto le hago llegar. No tengo ningún problema, ¿verdad? En ello. Yo le hago llegar la presentación y el archivo en Excel con todo el gusto. Ok, entonces si no hay comentarios, por ahí estuve leyendo, ¿verdad? Algunos comentarios. No quiero, yo sé que muchos estamos atendiendo de forma presencial, otros trabajando a distancia, ¿verdad? O implementando el home office o el teletrabajo, y tenemos que continuar, ¿verdad? Con nuestras labores del día a día. Entonces, no quiero quitarles más tiempo y no me, no me restaría más que agradecerles por su participación, ¿verdad? Por la paciencia. Y gracias al Colegio de Contadores Públicos que me invitó, ¿verdad?, a poder formar parte de este ciclo de conferencias para la membresía o en pro, ¿verdad?, de la membresía del mismo colegio. Y creo que es importante, ¿verdad? El Colegio de Contadores Públicos se ha apuntado un 100 en ese sentido, eh, tratando de aprovechar la, el las virtudes de la tecnología de información para tratar de unir, ¿verdad? Para tratar de unir a su membresía y poder tener acceso a estos temas de interés como, como lo son, ¿verdad? Económicos y sociales, porque ayer estuve, yo me conecté, me pareció importante, ¿verdad? En la tarde hubo una conferencia muy interesante que abordaba sobre las emociones, ¿verdad? Y algunos riesgos emocionales a los que las personas se podrían ver eh, inmersas producto de esta pandemia. Entonces, nuevamente, gracias, ¿verdad? Y que tengan una excelente mañana de lo que resta y una excelente tarde. Bendiciones para todos.